denominada linealización. Denominada linealización. Este criterio, esta aproximación les va a servir mucho en el curso de física, o más bien dicho, hay que entenderlo bien porque ustedes van a hacer algunas aplicaciones en el curso de física con sus experimentos y sus proyectos que seguramente ya empezaron a hacer el semestre pasado, en donde es importante entender estos conceptos. Entonces, ¿de qué se trata la linealización? Bien, eso está en la sección 3.10 del libro. Sección 3.10. No hemos llegado al capítulo 10 todavía, vamos todavía en el 3. Todavía estamos en el capítulo 3. Bueno, entonces, tenemos lo siguiente. A partir de la curva de la gráfica de una función, en un punto en particular, ya sé cómo calcular la ecuación de la recta que es tangente en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces, pensemos que este es el valor, llamémosle a ese punto el punto A. Y aquí tendría entonces la imagen de A. Y esas serían las coordenadas de ese punto, ¿sí? Y mediante la derivada evaluada en A, entonces sabría cuánto es la pendiente de esa recta. Eso ya lo vamos a escribir en un momento. Bien, entonces ahora, esto es muy parecido a lo que vimos, a lo que les hablaba el semestre pasado, ¿sí? Cuando vimos límites y hablábamos de vecindades. Entonces, si nosotros tomáramos acá, pensamos así como una lupa, ¿sí? Y solo me enfoco en esta parte. Y entonces empiezo a ampliar y ampliar y ampliar y ampliar este cuadro, ¿verdad? Digamos que vengo y amplío esto. Y amplío el cuadro grande. Como que viera de forma microscópica lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a observar ahí? Lo que voy a observar ahí va a ser la curva de la función. Sí, exageré mucho. Algo así, ¿sí? Todavía exageré aquí. Entonces, voy a darme cuenta que ahí, en ese punto de observación, ahí donde estoy enfocándome, si me doy cuenta, la recta y la curva se confunden, ¿está claro? Ese es el punto. Entre más cerca haga la observación, la recta y la curva más se van a parecer, ¿está claro? No ocurre lo mismo si en vez de hacer un zoom hacia adentro, hago un zoom hacia afuera. Si hago el zoom hacia afuera, entonces va a pasar lo siguiente. Entonces distingo claramente dónde está la recta y distingo claramente en dónde está la curva. ¿Está claro eso? Entonces, ¿en dónde ocurre esto que estoy trabajando? Ocurre cercano al valor de A. ¿Sí? Como decíamos el semestre pasado, en la vecindad de A. ¿Sí? En la vecindad de A, podría yo decir que la recta y la curva se pueden confundir. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si estoy muy cercano al punto y tengo acceso a ver las dos curvas, la recta y la gráfica de la función, entonces yo podría llegar a confundir cuál de las dos es la recta y cuál de las dos es la gráfica. ¿Sí? Así, por simple inspección. Bueno, entonces de eso se trata el problema. Es decir, para valores muy cercanos de A, ¿sí? Entonces pensemos, para poderlo observar no lo voy a poner, obviamente no lo voy a poner aquí a la par, sino ya quedaría amontonado. Lo voy a poner más o menos por aquí, ¿sí? Entonces, para un valor que está muy cercano a A, entonces la imagen de X, para ese valor, la imagen de ese valor de X va a ser muy cercana, muy cercano
al punto que corresponde a X, pero en la recta. ¿Está claro? Entonces estos dos puntos van a quedar muy cercanos. ¿Sí? Por eso lo puse de esa manera. Repito, si X está muy cerca de A, entonces a medida que X esté más cerca, esta diferencia va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? Y voy a poder llegar a un punto a decir que la imagen de X es aproximadamente igual que ese punto. Bueno, entonces calculemos a este punto, le voy a llamar Y, pero del punto que está sobre la recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo este punto de Y? Entonces, recuerdan ustedes, para este punto, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? O de otra forma, podríamos hablar también de la pendiente, ¿verdad? La pendiente de esa recta, ¿qué sería? Tengo dos puntos, el punto que está aquí y el punto XY. Entonces, el cambio en Y, partido del cambio en X, es la pendiente de la recta. ¿Está claro? Calculemos el cambio en Y. El cambio en Y sería Y menos F de A partido X menos A. ¿Eso a qué es igual? A la pendiente de esa recta. Pero la pendiente de esa recta, ¿cuánto vale? La pendiente de esa recta es la derivada de la función valuada en A. ¿Está claro eso? Repito. Si estos dos puntos pertenecen a la recta, entonces satisface que al calcular la pendiente de la recta a partir de esos dos puntos, eso va a ser igual que la derivada valuada en A que me da la pendiente de la recta. ¿Sí? Vaya. Eso es importante que vayan repasando lo que hemos visto en clase. Eso lo recordé la semana pasada, el primer día de clase. ¿Sí? Entonces tienen que ir al día, tienen que ir recordando las cosas. Eso lo recordé el primer día de clases. Bueno, entonces si eso es así, yo puedo despejar Y de acá, y entonces Y sería igual a F evaluado en A. S pasaría a multiplicar, sería más la derivada de la función valuada en A multiplicado por X menos A. ¿Sí? O sea, este pasa a multiplicar y este pasa a sumar, entonces queda de esta forma. Entonces, esto que está aquí sería la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Sería una forma de la ecuación de la recta tangente en el punto A. Noten que depende de la imagen de A, del punto en A, la pendiente en A, ¿sí? Y X menos A. Entonces, esa es una ecuación de la recta tangente. Entonces, ahora viene la aproximación lineal. Lo vamos a poner de esa manera. Cuando X es muy cercano a A, o sea, sucede esto, estoy trabajando cerquita de A, entonces la imagen de X va a ser similar al valor de Y, ¿sí? En A. ¿Está claro? Porque aquí acabo de encontrar cuánto vale Y para este valor de X. Entonces, X, la imagen de X va a ser aproximadamente, ¿sí?, el valor de Y, que es, o si quieren pongámoslo, como ya le llamé Y allá, entonces el valor de X empieza a acercarse al valor de Y. Pongámoslo de esa manera. Entonces puedo decir F de X se aproxima por F de A más F' evaluada en A por X menos A. ¿Sí? Sí, la imagen de X se aproxima a este valor. Porque con esta expresión, ¿qué es lo que encuentro? Con esta expresión encuentro el valor de Y, que está sobre la recta, para cualquier valor de X. ¿Sí? Y entonces, a medida que X está más cerca de A, X se acerca a A, entonces esta imagen, la imagen de X se acerca al valor de Y que está sobre la recta y puedo hacer esta aproximación. ¿Sí? Entonces, a esta expresión, ¿sí?, a la expresión F de A más F' de A
por x menos a, que la vamos a denominar L de x porque es una función que depende de x. A es constante, x va cambiando, x depende en qué posición lo tome. A esta expresión se le llama linealización. A esa expresión se le llama linealización o aproximación lineal de la recta, de la función, linealización de f o aproximación lineal de f en el punto A, ¿sí? En A. Porque depende del valor de A. Depende en dónde ubique el valor de A. Yo puedo hacer diferentes linealizaciones para la misma curva. Veamos lo siguiente. Tengo aquí una curva. Decido el valor de A aquí, entonces ya encontré una linealización para la curva. Pero podría escoger el valor de A aquí arriba, entonces tengo otra linealización. O podría escoger el valor de A aquí y entonces encontraría otra linealización, ¿sí? Entonces, ¿en dónde ubico la linealización? Pues eso va a depender del problema que quiera resolver. Yo quisiera que la linealización me sirva para valores que queden cercanos al valor de A. Cualquier valor que quede lejano a A ya no sirve la linealización, porque entonces esta distancia empieza a ser cada vez más grande. Entonces, la linealización, es decir, aproximar la función por la recta, va a servir solamente si estoy cerca del valor de A, cerca del punto en donde calculé la linealización. Si estoy en otro punto, entonces tendría que encontrar otro valor de A para linealizar.